Bienvenido a la dimensión de los sueños. Ponte cómodo, escucha. Yo invito a la siguiente ronda nocturna. Hoy se cumplen muchas lunas llenas de la noche que estaba dormido plácidamente. Esa tarde cazamos un alce. Mi hijo hermoso, el más grande, el más bravo, el más audaz, fue quien dio la mordida de gracia en el cuello de aquel animal inmenso. En un momento temí por su seguridad, pues de un pisotón pudo haberle roto muchas costillas o incluso una pata, y eso representaría su fin. Cuando el alce cesó de moverse, lo reprendí mucho frente a la manada, pues tenía que mesurarse más, tenía que trabajar más en equipo. Después de los regaños, vino el festín. Toda la manada quedó a reventar. Teníamos mucho tiempo sin probar bocado tan satisfactorio. Toda la manada durmió con tal calma que ni los más viejos ni los centinelas sospecharon lo que pasaba en el bosque. ¡Padre! Mi lobezno más joven me mordía la oreja. ¿Qué pasa? ¿Por qué tanto alboroto? El bosque se está incendiando. ¿Qué bosque? ¿De qué hablas? Los demás animales están huyendo. Debemos irnos también. Padre, tenemos que irnos. Reconocí la voz de mi lobezno. Era casi un adulto. Abrí los ojos, pude ver tanta luz como si fuera de día. Al incorporarme sentí el humo. Traía el mensaje de muerte y destrucción. Llama a todos. Padre, ya estamos todos. Yo me encargué de reunirlos. Solo te estamos esperando. ¿Dónde inició el incendio? ¿Cuánto abarca? Sabemos en dónde, no sabemos por qué. Fue en la presa de los castores y se está propagando de forma alarmante. Los búhos han hablado con la luna y sabemos que en poco tiempo estarán aquí las llamas. Debemos de irnos. ¿Hacia dónde? Tengo un plan. Podemos ir por la ribera, río abajo, hasta llegar al lago. Estaremos a salvo en la cercanía del lago. Observé la ruta descrita por él. Era una locura. Me parecía más lógico subir hasta donde estaban los hielos eternos de la montaña. En las cercanías del lago se concentrará el calor. Nos asaremos vivos. Por eso entraremos en el lago de ser necesario. No todos saben nadar. Pero... Basta. Ya decidí lo mejor para la manada. Vamos, no hay tiempo que perder. El camino hacia los hielos eternos fue muy sufrido. Primero, las llamas nos estaban pisando los talones. No podíamos ir más rápido porque los viejos y enfermos no podían tomar un paso más acelerado. Eran subidas muy escarpadas. Por otro lado, el humo siempre sube. Eso estuvo a punto de asfixiar a varios de nosotros. Fuimos los únicos animales que se dirigieron hacia los hielos eternos. La mayoría iban fuera del bosque o al lago por el río. Voy a apoyar a nuestros viejos, le dije a Beta. Necesito que te encargues de dirigir la manada desde aquí. Sí, padre. Me fui hasta adelante y dejé a Beta liderando la manada al final de la fila. Yo conocía de memoria los caminos y dirigía a los enfermos y ancianos lo mejor que podía. Vi hacia atrás y un oso grizzly en su desesperación quería arremeter contra Beta y la manada del final. Corrí hacia ellos dejando a Gama a cargo. Era un lobo viejo, pero sabio. Antes de llegar vi cómo Beta organizó a 4 miembros de la manada para ahuyentar al oso. Lo lograron antes de que yo llegara. Beta me vio. Sus ojos me reclamaban no haber confiado en él. Todo está controlado. Confía en mí, por favor. Regresé al frente con Gama. Esto sí que estaba a punto de desquiciarse, pues la vista y el olfato de Gama ya estaban muy cansados. Llegamos todos a los hielos eternos por fin. Descansamos y respiramos hondo. Padre, lo logramos. Solo lo olisqueé.
Estaba muy cansado. Era la altura, el humo, la subida, el metabolismo por la comida. Fui al risco y hablé con la luna. Madre Luna, ¿acaso me he equivocado? Debes confiar en tu cachorro. Hoy apenas se salvaron. Hoy se cumplen muchas lunas de esta historia. Hoy recuerdo a mi hijo ausente, aquel que dejó la manada. Sí, él está listo para liderar su propia manada. Espero que te haya gustado el video. Dale like, y suscríbete. Esto fue Ronda Nocturna. Nos vemos en tus sueños.